Y luego de una apertura nostálgica, siendo ya las 11 menos 19 de la noche, una noche calurosa, está haciendo calor en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a la gente que se va sumando. ¿Qué hace, Mati? ¿Todo bien? Bienvenido aquí a la Argentina una vez más. Y llegó el momento de iluminarnos, nosotros y ustedes, a través de ella que se apersonó luego de su hermosas vacaciones muy bien merecidas. La pueden seguir, pueden chusmear sus historias y stalkearla, la señorita Agustina González, una vez más acá en la Argentina. ¿Qué pasó el tren, boludo? ¿Qué fue eso? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué hace? andan después de tanto tiempo? Sí, bueno, o sea, el Departamento de Recursos Humanos de Difusión Parlante le autorizó las vacaciones a Agus, así que se fue de corresponsal ¿a dónde? Al norte me fui, Salta y Jujuy. A Tigre, Mirá. al norte, bien, No, no, bien. no, 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 no. A la, Al norte de Argentina. Claro, claro. donde la tierra es colorada. No, eso es misiones. Bueno, acá no sé cómo es la Tierra. No, sí, es Tiene colorada allá también, ¿También? sí, Mirá, no, no he ido, no he ido, sí. suponía. O sea, fue Es ella y loquita, respondiste vos, sí. pelotudo. Sí, No, cualquiera. bueno, pero me decís Tierra Colorado y se acuerdan de Misiones. No, no tenía Jujuy como Tierra Ay, Colorada. Dios, Dios, típico de Sí, facho. tenía, tipo, la tenía Jujuy como la cosa esto de los dinosaurios. A vos te Esas calienta cosas, pero Jujuy, no que es sé si... diferente. ¿Cómo? A vos te calienta Jujuy, que es diferente. No, no, es otra cosa. En Ah, fin, no, contanos un poco, ¿qué fue lo que más te gustó del norte? ¿Qué es lo que quema? ¿Qué? Se te cortó, ¿eh? ¿Qué fue Perdón. lo que... del norte? Hijo de puta. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Viste? ¿Qué fue lo que más te gustó del norte argentino? Lo que más me gustó, los paisajes, o sea, es montañas, o sea, cada montañita o cada cerro Sí, tiene sí. como su propio color. Mira, Yo bauticé uno, yo dije, esta montaña es de yerba, porque te juro que era como si fuese, imagínate que todos los habitantes de la ciudad vayan a tirar el polvillo de Sí, la yerba ahí. ahí, y que se hizo una montaña. A Te la juro que mierda. era ese color era. mira qué Color lindo. mate. La Como yerba. yerba mate. Sí, Mirá. hermoso. Las montañas, los paisajes. La comida también es riquísima, pero bueno, es pesada, Mm. porque la empanada frita o por ahí a la empanada le ponen papa. De hecho, comí una empanada que era de papa, queso y arveja. Ay, qué rico. Después, ¿cómo despediste eso, Oh. no? Los cantos de par en par. Riquísimo. Lo único que puedo Ah, decir que era sí. ¿Y riquísimo. qué onda con el Y idioma? frita, ¿no? ¿Qué onda con el idioma? Oh. ¿Cómo que ¿Qué, habría qué con pasa eso? con el idioma? Es el mismo Ah, idioma. mira, ok, ok, ok. No, está bueno saber por las dudas. Hay gente que por ahí No, no sabe. ahora le agarró Mariano para preguntarle a todo el mundo que se va a un lado de este país o aledaño, ejemplo Uruguay, ¿qué Claro, onda ¿qué con No, pasa el con el idioma? idioma? ejemplo por... ¿Qué No, onda con el pelotudo. horario? Ahora pregunta, ¿qué hora es ahí? Boludo, es la misma hora tuya. No, tarado. Bueno, No. Estamos en Vos la misma porque... franja. Estamos en la misma franja. No. Che, Agus, contame un poco... sí. ¿qué extrañaste de Buenos Aires estando allá? ¿Nada? ¿O algo? No, No sé. nada, Nada. nada, La conectividad, nada. el internet, el wifi, la PlayStation. No, porque ¿qué me pasa a mí? Yo tengo 20, por ejemplo, Sí. y 20 anda tipo solo acá en Capital o cuando estás en ciudad, tipo Salta Capital, ahí te anda. Entonces, como yo tengo 20, no me andaba nunca en ningún lugar, tipo, no tenía GPS, no me llegaba el mensaje de nada, yo no podía mandar mensaje, así que fue una experiencia única, fue hermoso, fue hermoso. ¿Y qué onda? Ella ¿Dónde ya está te, entrenada para la desconectividad. Ella ya está. Claro, Hasta sí, dale un cuchillo y te conquista América. Sí. dónde te hospedaste? totalmente. ¿Dónde te hospedaste? ¿Capital? ¿En un pueblito? ¿Qué onda hospedaje? ¿Hotel? No, hostel y fui moviéndome, digamos, el primer día en Salta Capital porque llegaba la noche,
después el siguiente día, o sea, la siguiente noche en Cachi, porque fuimos para Cachi. Después al siguiente día volvimos a Salta y ahí dormimos de vuelta en Salta Capital, pero en otro hostel, no el mismo. Después fuimos para Tilcara. Ahí en Tilcara sí nos quedamos en un hostel 3 días porque teníamos varias cosas para hacer, ir a Purmamarca, Las Salinas y qué sé yo, y todo quedaba como cerquita. Entonces ahí sí nos quedamos 3 días. Después, ¿qué hicimos? Después cuando volvimos, o sea, después ya había como que volver hacia abajo, hacia Salta, y de Tilcara paramos en El Yala, un pueblito. Es súper, pero súper lindo. Pero viste cuando decís, ¿cómo no es un atractivo turístico este lugar? Porque, por ejemplo, parte de Salta y de Jujuy es como todo muy seco, seco, y mucho calor. Pero no calor que lo sientas, sino que el sol está muy fuerte. Te quema, pero zarpado. Y hay vientito, así que como que la pasas bien, pero si el sol te pega de lleno, quema fuerte. Y después, acá en el Yala, en este pueblo o en este barrio, es todo selva. O sea, literal es todo selva. Los cerros están llenos, La portuaria, llenos de árboles. ¿Qué onda? Te iba a preguntar y me olvidé. No, la comida no. ¿Qué onda? Ya hablamos de comida. ¿Qué onda? Ay, la concha. Espera, pasa palabra. Mientras en selva, estuviste en la selva, estuviste. ¿Te apunaste? Bueno, sí, o sea, a mí lo que me pasaba era que me dolía la cabeza cuando subía. Cuando subía en altura, me empezaba a doler un poco la cabeza. Y los oídos, sí, cada tanto es como, se te tapaba el oído y era como, mandíbula, haciendo mandibuleando, a ver qué onda. ¿Tomaste coca? No, ahí estás como a 2000 y pico de metros. ¿Tomaste coca? Y si, ¿O masticaste coca? No. Aspiraste, ¿no? No quise. Ok, no, está perfecto. Podríamos haber hecho un capítulo sobre eso, ¿no? Tu experiencia con la coca. Con la coca, pero no quise porque, a ver, si me sentía muy mal con respecto a apunarme, capaz que probaba, pero en realidad no me sentía mal, era cada tanto se te tapaba el oído o si subía a algún cerro, ahí sí, por ahí, pero te dolía la cabeza, a mí me dolía la cabeza. Pero bueno, no, me dio cosa, porque la verdad que la coca es una hoja y te la tenés que poner. Tenías miedo que te pegue, ¿no? Que te pegue y sea adictivo, ¿no? Después llegabas acá y le dabas como Andy, ¿no? A la merluza, ¿no? No, seguramente, no, boludo. Es que primero son procesos totalmente distintos y la hoja de coca lo que es un vasodilatador, básicamente, eso es lo que tiene que hacer que emulsione. Claro, porque esa hoja lo que hace luego es, ya lo explicó ella, de hecho, en otra parte ¿y qué en otra tal columna, que procesa la hoja y lo que de queda de eso, cocaína, que es muy sí. poco, y claro. ¿Qué onda y para cerrar, ¿no? Esta parte, ¿qué onda la noche norteña? ¿Te fuiste de payanda? No, yo andaba todo el día, aparte me levantaba tipo 7:30, te levantás porque por todos lados entra el sol. O sea, literal, por todos lados te entra el sol y vos te levantás a la mañana súper temprano. Por lo menos yo, ya a las 7:30 estaba arriba, listo. Y como andábamos todo el día, ya a las 10 de la noche querías cenar e irte a dormir. Igual yo, por ejemplo, fui mucho a la plaza, tipo a la noche capaz que tomaba una cervecita o algo así para picar, salchipapa. Ay, qué rico. ¡Vamos! Muy común en el norte la salchipapa y por ahí comía salchipapa, una cervecita y estaba ahí en la plaza a la noche. O sea, no es que íbamos a restaurante y qué sé yo. Una sola vez fui a un restaurante, pero para comer llama, ¿no? Tamales. ¿Qué más comí? Bueno, la empanada. Rica, muy rica. ¿Te comiste una Sí. llama? ¿Es una carne fibrosa o Se le llama que parecido llama. a algo que No,
No, parecida a la carne vacuna, ¿eh? Es muy tierna y muy rica. Por lo menos como estaba hecha esa, que eran tipo 2 churrascos, por ejemplo. No tenían grasa, eran como súper carne magra, digamos. Y estaban hechos como a la cerveza, medio agridulce. No, súper rico. Bien. Uy, pobre llama, rico. boludo, me dio pena la llama. En fin. Bueno, entramos de lleno a la columna. ¿De qué vamos a estar hablando, o vos más que nada, el día de la fecha? Bien. Vamos a hablar de unas momias que se llaman ¿De Brendan Fraser? Yuyay Yaco. ¿De qué? ¿Cómo? De vuelta. De Yuyay Yaco. Si le querés decir así, si no es Yuliay Yaco. O Yuliay Yaco, ¿no? Como se dice la doble L. Es para, boludo, palabra para acoso, boludo, para el ahorcado, ¿viste? Para el ahorcado. Para un password, Sí, boludo. El Un Scrabble. Haces esa en el Scrabble. Te la clavas al ángulo. 25.000 puncanazos. Sí, boludo. Ya está, ganaste todo. Esa y o no. Ay. Por eso no juegas, Andy. Ay, se me fue la palabra que iba a decir. Sigamos. Ahí estamos viendo una O no foto que me to- pasaste, no unas puede. imágenes un poco perturbadoras. Sí, bueno, vamos a contar un poquito la historia, o sea, de cómo encontraron a estos chicos, por qué los fueron a buscar ahí, y bueno, hay todo un ritual detrás de todo esto que es como lo más interesante. De esto claramente me enteré cuando me fui de vacaciones a Salta y todo el mundo te dice, bueno, estos lugares, ¿no? Son turísticos. El primero, principal, es el Museo Arqueológico de Alta Montaña, el MAM, en la provincia de Salta, que es uno de los mejores que conserva estas momias en Latinoamérica, ¿sí? Es un gran museo, donde básicamente tiene estas 3 momias que han encontrado en el volcán Yuyayaco o Yuyayaco, como quieran decirle. No sé bien cómo se pronuncia, pero encontraron a 3 niños. A uno lo llaman el niño, ¿sí? Que tenía unos 6, 7 años. 7 años tenía el niño. Después a una niña que la llaman la niña del rayo, ¿sí? Que tenía 6 años. Ahora después digo por qué le dicen la niña del rayo. Y después a una joven que tenía 15 años que la llamaron como la doncella, ¿sí? La niña del rayo le pusieron ese nombre porque cuando la encontraron, esta niña estaba, básicamente, le cayó un rayo, ¿sí? En la montaña, cuando ya estaba enterrada, aparentemente con el tema de las lluvias y las tormentas y qué sé yo, la tierra medio que se mueve, ¿sí? O sea, se ablanda, ahí se van cayendo las piedras, etcétera, y el cuerpo, digamos que salió un poco, no a la superficie completo, pero es como que se movió un poco más hacia arriba. Tormentas, cae un rayo y este rayo le cae a ella, al cuerpo, y básicamente le quema toda la parte, como de la parte, creo que es la parte derecha, si no me equivoco, de un poquito de la cara y el cuello y un poco también el tórax. Por eso se llama la niña del rayo, ¿sí? Porque la encontraron y tiene ese rayo, está toda negra esa parte. Bien, estas momias, ¿sí? Vamos a hablar primero de la ubicación. El volcán, ¿dónde se encuentra? Provincia de Salta, al oeste, ¿sí? Casi, o sea, yendo al límite con Chile, y está a 6.739 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Es bastante alto. Hubo una expedición, básicamente, sí, para ir a buscarlos, encontrarlos, por dichos incas, ¿sí? Por una que se va pasando de boca en boca, aparentemente en ese lugar habían hecho una ceremonia. Entonces, esta expedición que fue financiada por National Geographic, ¿sí? Y bueno, las autoridades también provinciales de Salta y las departamentales también de ese lugar pudieron ir
y hacer esta expedición, montañistas, arqueólogos, ¿sí? Argentinos, peruanos. Fue hecha bajo la dirección de un antropólogo estadounidense, Johan Reiner, y una arqueóloga argentina, Constanza Ceruti, que es muy interesante, tiene varios libros. Constanza Ceruti hizo de todo, doctorados, estudió un montón y es una de las mejores arqueólogas de alta montaña que hay acá en Argentina, ¿sí? Resulta que se hacían ceremonias, ¿sí? Estamos hablando del Imperio Inca, ¿sí? Hace siglos, básicamente. Cuando estaban los incas, se hacían ceremonias. Esta ceremonia se llama capacocha, ¿sí? Son ceremonias que se realizaban durante el mes de las cosechas y consistía en darle ofrendas, ¿sí? De gratitud al sol, ¿sí? A su Apu. Ellos le dicen Apu. Y le daban ofrendas, ¿sí? Por las cosechas que habían tenido. También la misma ceremonia se hacía en ocasiones, por ejemplo, de muerte o de enfermedad del Inca, ¿sí? Se hacía también la capacocha, o si sucedía alguna catástrofe natural, se hacía también la capacocha. Eran ofrendas hacia los dioses, ¿sí? Como para que los protegiera las tierras y a los habitantes de ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Acá en este volcán se hizo una ceremonia, la capacocha, y hay capacochas de dos tipos. Una, solo se ofrecen, por ejemplo, objetos, y en otras hay una ofrenda humana, como en este caso había ofrenda humana, con objetos, ¿sí? Con objetos y comida hacia los dioses. La cosa es que el Inca básicamente elegía la familia, tipo, no sé, iban a la familia de Mariano y el Inca decía, bueno, la familia de Mariano es la elegida para hacer la ofrenda en la siguiente capacocha, ¿sí? Esto indicaba que la familia tenía que dar una ofrenda humana. La ofrenda humana tiene que ser un niño, ¿sí? O sea, un hijo. Y tiene que ser niños, o sea, no alguien de 20 años o ya un adulto. Sí, son niños de 5, 6, 7 años, en este caso también la doncella que tenía 15 años, que ahora vamos a hablar un poco de ella, porque hay como un poco más de info sobre ella. Nada, eran elegidos básicamente por el Inca elegía, quiénes eran las ofrendas humanas, quiénes eran de la familia de donde venían, y podían ser de la nobleza o de la gente común, o sea, no había algo específico, tipo, vos que sos pobre no podés, o sí, o siempre las ofrendas eran de parte de los pobres, no, podía ser nobleza, gente común, cualquiera. Ya, no era nadie que sobrara en el pueblo, podía decir como caer cualquiera. Exacto. Y lo que también repercutió mucho, por ejemplo, esto se encontró en 1999, ¿sí? Hicieron esta expedición y encontraron a estas momias. Ellos lo que más investigaban, por ejemplo, es toda la jerarquía que ya venía como del Inca. O sea, ellos son de siglos, pero no tengo el año, pero si estudiamos historia, sabemos que es muy anterior a toda la jerarquía que viene después, que uno dice, bueno, nos invadieron los españoles y de ahí viene todo lo bueno, acá está el rey, la nobleza, pim pum pam. No, los incas ya tenían como esos estratos sociales. Ya los tenían clarificados, tenían a el Inca, a los guerreros, los soldados, estaban muy militarizados también, tenía como todos esos estratos militares.
Bueno, recordemos que junto con los aztecas eran los dos imperios, por decirlo, más fuertes de lo que era América, sí, ¿no? Cuando después aparecen los conquistadores, que son los que más peleas le llevan. Exacto. Bueno, eso es, digamos, también lo que los llevó para conocer todo este estilo de estratos y cómo hacían también para hacer estas ceremonias y que estos niños vayan de manera tipo pacífica. Ellos sabían que iban a morir, ¿sí? Bueno, sigamos con la capa cocha. Un comentario sobre la capa cocha. Acá, muchas palabras que yo entiendo que los incas unían conceptos y hablaban como lavar ropa. Entonces, capa cocha son dos palabras, que es capa, que es como señor, y cocha, que es otra palabra, que es como obligación. Entonces, que culturalmente es como que ya estaba aceptado lo que vos acabas de decir. Mirá, me lo manda el señor, yo no puedo ir contra el señor, tipo, es lo que hay, tipo, es la deidad suprema. Yo no puedo ir en contra de lo que dice, tipo, ya fue, me tocó, me la tengo que comer, ya fue, me tiro, me sacrifico y que sea por el bien del pueblo. Sí, era así. De hecho, cuando hablé ahí, o sea, cuando me fui de vacaciones hice una excursión a un lugar, a unas cuevas, se llaman Cuevas del Guaira, y teníamos un guía de ahí, del mismo lugar, y nos contó todo esto de la capacocha. Y él nos contaba, dice, cuando el Inca elegía a la familia, las familias no sentían tristeza por entregar a ese niño. Era todo lo contrario. Estaban felices y agradecidos por haber sido elegidos ellos. Era como... Es como cuando el tipo le tira el lodo a Homero. Claro. Yo estoy más cubierto de lodo, estoy más bendecido. Es lo mismo. Sí, exacto. Ellos se sentían como más bendecidos, como era como lo mejor que le podía pasar en la vida, que elijan a esa familia y que ellos pudieran entregar un hijo. Y el hijo re feliz, ¿no? Diciendo, viste, soy el elegido, soy Neo. Pero te van a matar. Pero no importa, soy el elegido. Bueno, voy a trascender. Pasa que, por ejemplo, en su cultura, ellos no morían. Claro. O sea, cuando hacían la capa cocha, ellos no iban a morir al volcán, ¿sí? Sino que iban a trascender. Entregaban como su energía, claro, trascender y se iban a comunicar con los dioses y nada, iban a hacer una especie de comunicación entre los dioses y el pueblo. Si seguimos con la capacocha, el Inca elegía, estos niños los agarraban, vengan para acá, los aislaban de sus familias, ¿sí? Una parte, por ejemplo, de los niños eran llevados a una plaza principal, ¿sí? A un espacio de veneración, o huaca, se llama ese espacio de veneración, donde debían rendir honores a las imágenes sagradas, que eran la Huiracocha, el sol, la luna y el trueno, ¿sí? Claramente estos niños tenían que ser sanos, lindos, sin defectos físicos, o sea, lindos para ellos, ¿no? Sin ningún defecto físico, y porque se consideraban como que entregaban su energía y la vitalidad se la entregaban al Inca, entonces no podían entregar un niño que sea feo o que tenga algún defecto físico, porque eso iba al Inca. ¿Cómo zafamos, Andy, no? Menos mal. Zafamos, boludo. Menos mal. Menos mal que no vivían en esa época. Menos mal. Bueno, igual seguramente si tuviésemos la misma suerte de hoy en día, tampoco nos elegirían. Era como, ojalá que me elijan, pero sos feo. La concha de tu madre. La concha de tu madre, vos que de forro. Te iban a elegir a toda la gente hegemónica, te iban a cagar. Bueno, muriendo. Perfecto, mejor, bueno. quedan todas para nosotros, Andy. Mati la cagaba, al toque. ¿Qué Mati? ¿Nuestro Mati? Claro. Pero Mati es morocho.
Bueno, pero es un señor morocho. Ah, 11. Bueno, pero para nosotros, lo mejor para nosotros, Andy, míralo así, no le van a quedar otra que salir con nosotros. Si mueren todos los facheros. Habrá sido por eso, ¿no? También mirá, llévate, perdió un buen jamón. Para mí, el que inventó eso lo hizo a su criterio, como que yo soy feo, voy a decir que Jebus quiere que mate, Jebus no, la creencia que sea, mate a todos los lindos. El Apu, perdón, porque Capocha es la ceremonia. Mata a todos los lindos y me quedo yo con las lindas y me gustan mis primas. Bueno. Seguimos. Básicamente los llevaban a esta plaza principal a venerar a estos dioses, ¿sí? Y a partir de ahí esos niños eran considerados seres sagrados, ya eran seres sagrados y eran cuidados de una forma especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran separados del resto, de la familia, de todos. Solo se les permitía, por ejemplo, ser visitados por el Inca y algunos servidores del Inca. Solo ellos como los visitaban. Después, de los niños o las niñas que eran seleccionados, algunos se quedaban para ser ofrendados en los centros de veneración de Cusco, ¿sí? Y los demás eran enviados como a distintas provincias del imperio, ¿sí? En caravanas, que comprendían por ahí nobles, sacerdotes, familiares de los elegidos, guerreros, servidores, ¿sí? Iban enviados así en caravanas con toda esta gente hacia otros lugares. Luego tenemos estas comitivas o estas caravanas, sí se dirigían como en línea recta, sin importar el terreno, hasta el lugar que había designado el Inca para la celebración de la Capacocha. ¿Sí? Esa peregrinación que tenían que hacer, dependiendo de la distancia, podía durar semanas o meses. ¿Sí? Recuerden que este volcán está a 6.000 y pico de metros sobre el nivel del mar, así que tuvieron que caminar bastante. Y es alto, así que tenían que soportar la altura. Y más cuando son niños, les cuesta mucho. O sea, es como niños y ancianos, les va a costar siempre mucho más la presión, la altura y poder respirar. Cuando sos, bueno, más o menos joven, no tanto. Sí, dependiendo de la edad, la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera. Van otras cosas ahí. Bueno, se hacía toda esta peregrinación. Cuando una vez que llegaban a la base del cerro elegido, ahí, por ejemplo, toda la gente que fue con ellos, sacerdotes, etcétera, la familia, guerreros, soldados, le rendían como tributo a estos niños, ¿sí? Le tiraban ropa, le daban comida, ¿no? Regalos, le daban muchas cosas. Y a partir de ahí seguían su sendero, ¿sí? Hacia la punta, digamos, del cerro, junto con los sacerdotes. Si no me equivoco, iban los sacerdotes, que eran quienes iban a hacer esta ceremonia con los niños. ¿Qué era lo que hacían allá en la cima, la ceremonia? Ya había huecos, digamos, en la tierra para poder enterrar a los niños y las ofrendas que les llevaban, más la comida también. Y había también, ¿cómo se llama? Leña para poder estar calentitos, porque claramente en la cima de una montaña se congelan los sacerdotes, o sea, los que no tienen que morir se congelan. Entonces había que no se mueran ahora, que se mueran en el momento. Ahora no sirve que se mueran, tipo, se mueran antes, Apu se enoja. Sí, construían, bueno, las pircas, la fosa, metían el cuerpo, los objetos y ya. No se sabe bien cómo era esta ceremonia, porque los únicos que estaban ahí arriba eran los sacerdotes, ¿sí? Que hacían la ceremonia y ya. Pero lo que sí se sabe por dichos de que uno va y le dice al otro, o por
se supo mucho sobre una esposa de un inca, ¿sí? Que fue una mujer que fue la esposa de un inca, cómo era más o menos esta ceremonia. A los chicos, dependiendo la edad, le daban coca y la chicha. La chicha es una bebida alcohólica de maíz fermentado, muy potente, que no te deja resaca, pero te alcoholiza muy rápido, te emborracha muy rápido. Y dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, se lo daban con más anterioridad. Por ejemplo, a la doncella, que es uno de estos niños que encontraron, un año antes le empezaron a dar coca para consumir. Que esto antes estaba muy restringido, no tomaban mucha coca antes, era como restringido, era para ciertas cosas, para ciertas ceremonias, para cosas especiales. Entonces a esta niña, un año antes, por estudios científicos, etcétera, supieron que un año antes estuvo consumiendo coca. Y 6 meses antes, ¿sí? Empezó a consumir mucha chicha, ¿sí? O sea que la alcoholizaban bastante. Se ve que era una forma de hacerla como más dócil y más pacífica a la niña más grande. Los niños más chicos son como más dóciles y más fáciles como de llevar. Entonces, los llevan, le dan coca y chicha a todos los niños. La chicha los emborracha hasta dormirse completamente. Eso es un efecto. Cuando sale de after. No, eso es un efecto de la chicha. Si tomás mucha chicha, chao. Te dormís. Con razón al toque la quedaba en el agua. Bueno, le daban así mucha chicha y los niños quedaban dormidos y ahí sí podían hacer el entierro. Sí, poner los objetos, las ofrendas humanas y los objetos, más la comida, y los enterraban. ¿Sí? Se dice, por cómo vieron y encontraron los cuerpos, que no sufrieron, o sea, no sufrieron, no hicieron como, no sé, estaban enterrados vivos, por ejemplo. Sí, estaban repasados de chupe, estaban re borrachos, No sufrieron, y básicamente la hipotermia que sufrieron ahí arriba hizo todo el proceso de la muerte. ¿Sí? Entonces, ellos no estaban conscientes, y nada, ahí murieron. Después se hace, bueno, toda la investigación, pero lo interesante es esto, que el buen estado de conservación en que habían sido encontrados, ¿sí? No se sabe si es por la helada, por el frío, o si les hicieron algún tipo de tratamiento los incas, ¿sí? A los cuerpos. Una vez que los niños estaban dormidos, quizás le aplicaron algún tipo de tratamiento, no se sabe. Y según la creencia, los ofrendados, o sea, estos niños no morían, ¿sí? Sino que se reunían con sus antepasados para poder velar desde la alta cumbre por la aldea que estaba abajo y la provincia del imperio. O sea, esa era toda la creencia. Y no era, o sea, en su cabeza no estaba, estamos matando niños, sacrificándolos. No, estamos ofreciendo, es una ofrenda humana a un inca. Este niño va a pasar a velar por nosotros en las altas cumbres, por las cosechas, para alimentarnos luego, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no había violencia, entre comillas. Se toma un poquito de la charla que tuvimos el viernes con Sofi hablamos sobre el tema de la inteligencia, de un ser inteligente, donde desarrollamos también la pregunta, ¿no? De cuántas veces se ha sacrificado, ¿no? En nombre de una religión. Bueno, en este caso lo vimos. Ellos estaban conscientes de que estaban haciendo algo, pero que ese algo era por un bien superior.
Era por eso, digamos. No es que le gustaba matar pibes, pero bueno. Pero hoy sí, en día matan a pibes. No, pero ponele, hoy en día, ahí me pregunta, pero la ¿hoy en día creencia se sigue esa. haciendo? No creo. No. ¿Y por qué se cortó? Dijeron, che, me parece que no da. ¿O qué Me parece onda? que el Imperio Inca, Mariano, me parece que el Imperio Inca... No, boludo, pero viste que hay tradiciones que quedan, boludo. Corta. Hay tradiciones que quedan, boludo. ¿Vos no viste que...? Me parece que los invadieron Sí, y que perdieron. ¿Y no quedó nadie ahí? ¿No quedó nadie ahí que diga, che, ¿no da que sigamos con esto? No da que sigamos con esto. No, debe haber, digamos, descendientes de familias incas que habrán quedado, pero claramente no siguen con la tradición porque no va con las leyes que tenemos hoy día. O sea, te enterás de eso, lo denunciás y esa persona va presa. No, pero vieron que, no digo de este caso particular, que en la selva amazona creo que hay muchas tribus también, ¿no? Que viven en plena selva, que están muy en la suya, y como que las leyes no curten para ellos de la igual manera que nosotros, ¿no? Ese es otro tema para charlar. Debe haber una serie de rituales que deben seguir haciendo, pero me parece que no hacen No lo esta sabemos. clase de cosas. No lo Pero sabemos. Encontré una nota. Sí, quiero leer. Dale, a vanguardia, déjame leer. Sí, acepto las cookies. Las Puta madre. cookies. Sí. La concha de su madre. No sé qué pasa. Sí, esto perdí la máquina. Así viven los últimos descendientes de los incas. Sí, ya te dije que quiero leer. Bueno, hay una nota. Si me deja leer esta página. Esto es una nota del 2000. No me deja leer, me para cada minuto. Bueno, la buscaré, está por ahí por internet, pero sí, hay descendientes, obviamente. Pero sí, para mí tienen ciertas cuestiones de su cultura que siguen manteniendo o que siguen transmitiendo. No sé si esto de los sacrificios, me parece que no. Quiero pensar porque que tienen que o vivir, digamos. otra cosa. Claro, pero igual, o sea, si vivís en esta sociedad tenés que respetar ciertas normas. No sacrificar humanos, o sea, no homicidios. No sacrifiques humanos. Claro, no sacrificar humanos, homicidio, femicidio, ni tampoco animales, porque hay una ley de protección para animales, así que tampoco animales se pueden sacrificar. Hay una cultura que come el cerebro de mono vivo, ¿vieron? Eso no sabía. Es terrible. No sabía. Ponen un monito indefenso sobre dos maderas, o sea, cierran la cabecita ahí y mientras está vivo le cortan la cabeza y le van comiendo. Igual ahí también, no sé si es un gris o qué, pero hay una cuestión también de cuestión legal, que como el país permite esta clase de prácticas religiosas, lo permite, porque permite la pluralidad, a su vez, hay ciertos actos que están sostenidos por la cultura del individuo. Por ende, se justifican por un acto cultural de su comunidad. Sí. Ha habido situaciones en las que la jurisprudencia ha optado por esto y también es como parte de los derechos individuales a poder expresar la cultura de la religión de tu cultura libremente. Debe haber igual matices que se deben obviamente chocar, estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Ahí donde se chocan, no vas a matar a alguien, a un niño de una familia porque a vos se te antoja, porque es tu cultura, porque la vida, o sea, vos no sos dueño de la vida del otro. Claro. Sí, o sea, está el tema de la libertad empieza cuando termina la libertad del otro, bla, bla, bla. Bueno, todo eso, no, o sea, hay nuevas leyes, nuevas normas, nuevas cosas. O sea, ya no se piensa como se pensaba antes. O sea, ellos tenían esa creencia, tipo, yo no lo estoy matando. Ellos no creían que lo estaban matando. Ellos estaban haciendo una ceremonia para que ese individuo tenga, no sé, se traslade o lo que sea que ellos pensaran para velar por el pueblo y que los iban a ¿cómo se dice? Bendecir, ¿no? Andy, si te choco con mi auto es para que bendigas el programa.
Así que no lo tomes a mal, si te acabo matando, boludo. Es por el bien que de vos no difusión. pertenecés o no practicás ninguna de esas Me tenés religiones o podrido, culturas. pelotudo, diciéndome que no pertenezco, que esto, que lo otro. Yo si me autopercibo mapuche, hoy soy mapuche. No sos mapuche porque Sí, no ¿qué sos sabés? parte ¿Qué de... No, sabés? no tenés ¿Qué linaje sabés? mapuche. No, Me lo tenés que mostrar el papel. No, señorita, no, Es no, lo no, mismo, no, me no, no, no. autopercibo No. de tal nacionalidad. No, macho, o sea, vos Sí, naciste en un lugar. si Es vos, un hecho, no no, es no, una no, 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 percepción. no. Si vos te autopercibís holandés, yo te voy a tratar como tal, Andy, porque yo no soy facho. En fin, Agus, Igual para que ir me tratar cerrando, como cualquier otra persona. reflexiones finales, Agustina, por favor. No maten a nadie. Va, no sé. No, yo que estuve ahí en el museo y que tuve la oportunidad de ver a ¿Querés la certificar? línea del Rayo que estaba en Ah, exposición en ese entonces, en ese momento, porque ¿te los van saludó? cambiando y ponen en exposición a distintos. Eh, es muy impresionante ver la momia ahí, ver todos los detalles, la piel, o sea, me impresionó mucho la piel porque no estaba podrida ni comida por los gusanos, o sea, chicos, está la momia, la piel literal como la mía, Se se llegaba, veía bueno, todo. se llegaba a mover, te caga la pata, ¿no? Sí, Te justo o mueve la sea, manito, ¿viste? Hace como un... si tu tique, cerebro hace tique, una mala tique. jugada, sentís que se mueve. No, boludo. ¡Ah, mierda! Llamen a, Decís, llamen a, ¿qué pasa llamen ahí? a, llamen a Brendan Fraser. No, pero es muy lindo el museo, es muy lindo verlo y muy lindo también escuchar la historia y decir, wow, o sea, hacían estas cosas. Es como muy interesante todo eso. Y si van a Salta, les recomiendo ir a ese museo porque van cambiando las momias en exposición. Y hay otra momia que está en una cabina que está completamente oscura y vos tenés que prender la luz para poder verla. No, a veces ya re Y creepy, boludo. sí, te cagas todo porque cuando prendes la luz y la tenés que mantener prendida, está la momia ahí, tipo, así no Ay, me quiero no. joder. Así, como da un poquito de miedo. Y esa no tiene tanta piel, es como que se le ven más los huesos. Pero no, hermoso ese museo, mucha información, muy copada, hay libros al que le interese. Eh, pero está bueno saber sobre lo que estuvo antes, ¿no? O sea, saber de dónde venimos, ¿Y hacia dónde algunos y vamos? otros, y hacia dónde vamos. Agustina, muchas gracias. Pero Este bueno, fue un nuevo capítulo de Ciencia Inquieta para reflexionar y entender un poco más. Y no jodan con la... Hace poco abrieron un ataúd, ¿vieron? Dejen de abrir esas cosas, boludo. Van a abrir un ataúd con un virus viejo, ¿viste, boludo? Qué ganas de joder. No abran nada. bueno, sí, es muy peligroso Sí, eso, ¿eh? no Ojo, abran nada, sí. chicos. Dejen ahí las cosas cerradas. Por algo, aparte de cerrar como herméticamente, ¿no? ¿Vieron? Como que está recontra cerrada. Abrís eso y ya... Si hay Sí. algo que está muy cerrado, por algo está muy cerrado. Vos dejalo así. Sí, Yo no voy a boludo. tocar nada. Por la duda, Si déjalo ahí. así funciona, déjalo así. Sí. Déjalo. A veces prefiero no saber qué hay de todo ese. Llegamos, lo sacamos y dejarlo ahí cerrado. Déjalo ahí, bueno, no pasa nada. Sacar una foto, una selfie, así nomás, viste, con el ataúd. En fin, con el sarcófago. Bueno, muchas gracias, Agustina. ¿Cómo sigue tu semana? Mañana feriado, ¿sabías, no? Mañana feriado, hay que armar el arbolito de Navidad, yo tengo que bajar Ah, el arbolito, bajar las bolas, poner el coso, las lucecitas, algo sos divertido hay que sos hacer. de las que ¿Qué arman te el arbolito. pasa? Muy bien. No, la verdad que el año ¿Cómo pasado no? que vivía sola, no, hace 2 años que no armo el arbolito porque vivo sola y digo, ¿para qué mierda voy a armar el arbolito? Y este año, no sé, me pegó, dije, voy a armar el arbolito, Ay, como, le pegó el viejazo, boludo. Le pegó la voy a armar el nostalgia, boludo. arbolito. Voy a respetar la tradición. Que, Dios mío. Una traición pagana. Bueno, muchas gracias. No, Nosotros no es vamos pagana, a la pero bueno. tanda y volvemos con más difusión parlante. Y después, en el cierre, tenemos música en vivo con Vargas, artista venezolano, radicado acá en la Argentina, que está presentando nuevo single. Tanda, y ya regresamos. Sigan a Agustina si quieren ver todas sus fotitos muy interesantes y sensuales en Relocatam. Y bueno, tanda y volvemos, ¿no, Andrés? Sí, chao, gracias.